Ahí está, comencé de nuevo. Sí, podés continuar y no hay ninguna pregunta. Yo puse ahí que pueden escribirlas las preguntas, porque por ahí se olvidan después de lo que Bueno, querían preguntar, que lo escriban en el chat. perfecto. Bueno, continúo entonces. Si voy muy rápido me avisan. Bueno, ahora les muestro un listado de especies priorizadas según artículo 3 de la resolución, del inciso D de la resolución que no nos atañe esta clase, es decir, la de RENFO, es decir, la inscripción de viveros, que hace más que nada hincapié en cuáles son los grupos de especies que necesitan ser trasladadas dentro de lo que le llamábamos material de propagación con el uso de DTB obligatorio. No se las voy a leer ahora, pero se las dejo en la presentación para que ustedes vean cuáles deben transitar en todo el territorio nacional bajo el uso de DTB obligatorio. Recién me preguntaban por especies forestales, creo que era así, nativas. Uy. En ese caso, lo que atañe a forestales es eucaliptus como especie principal, ¿sí? De todas formas, todo lo que es volumen de material de propagación de especies forestales están amparadas en la resolución del RENFO y siempre nosotros les recomendamos que hagan uso del DTB independientemente si llevan eucaliptos o no, porque eso ayuda a la gimnasia, digamos, del uso del documento y en la medida que luego se vayan adicionando especies al DTB, ustedes ya van a tener esta práctica ya hecha y bueno, ojalá no tenga alguna plaga asociada, pero bueno, la idea es que esto se mueva con el documento de tránsito para saber si existiera algún foco oportuno de alguna plaga de interés, ya están los tránsitos hechos, ¿sí? Se puede buscar mejor el foco. Bien, como les decía, el documento de tránsito vegetal es para poder amparar cualquier tipo de movimiento que exista entre los diferentes roles o registros que tiene previsto el SENASA, ¿sí? El vivero es uno de ellos, lo tienen al margen izquierdo arriba, ¿sí? Que tiene una codificación de letras y números. Después tenés también lo que es sitios de producción, que es el RENSPA, que es un número de 11 dígitos, ¿sí? Que son los sitios de producción agropecuaria. Después tenemos el rol importador, el rol exportador, y todos los demás que ustedes ven ahí tienen que ver un poco con la cadena agroalimentaria en lo que es inocuidad, pero básicamente lo que es ámbito universo vivero, vamos a tener el vivero por sí mismo, la producción, importación y exportación. Todos esos tipos de movimientos están incluidos en el documento de tránsito vegetal, en el sistema que ampara el documento de tránsito vegetal. Ninguno está fuera. Y si hay algún movimiento que no esté incluido dentro de los que nosotros nos parece que estamos abarcando, siempre el sistema se puede mejorar. Así que cualquier aporte que ustedes consideren que pueda mejorar el sistema de trazabilidad, estamos abiertos a recibirlo para poder abarcar todos los tránsitos posibles y no dejar a la deriva algunos movimientos que sí pueden ser riesgosos. Bueno, ¿a quién está dirigido el documento de tránsito vegetal? Bueno, a toda persona que envíe o reciba productos de origen vegetal, ¿sí? Y que hagan tránsito federal, regional y local dentro del territorio nacional. A veces nos preguntaban, yo tengo que mandar mis plantas a, no sé, a un productor o a otro vivero que está acá a 5 cuadras. ¿Corresponde hacer el DTB? Sí, corresponde, aunque sean 5 cuadras. Inicialmente el DTB comenzó priorizando un tránsito federal, pero después, como les comentaba recién, en función de los estatus sanitarios de las distintas regiones y localidades, amerita, desde el momento en que la mercadería sale del origen, lleva DTB hasta el destino, no importa la distancia. ¿Qué necesito para emitir un documento de tránsito? Acceso a Internet, clave fiscal, estar debidamente registrado o habilitado en el rol que corresponda, ¿sí? Para ese tránsito ante el SENASA. El SENASA tiene un código diferente en función del rol
que le corresponda a ese sitio, establecimiento o lo que fuera, ¿no? O acopio. Después tenemos que tener asociado el servicio SIG-DTV, que es el sistema o la plataforma bajo la cual ustedes van a poder operar con el DTV. Ese sistema SIG-DTV tiene que estar asociado dentro de los servicios, ¿sí? En lo que es, cuando ustedes se loguean por AFIP, tiene que estar el servicio asociado. Bueno, obviamente no tener deudas ante el organismo para poder operar, ¿sí? Eso es para todo organismo oficial, siempre operar sin deuda. Y bueno, cerrar correctamente el documento. Estos documentos, es una recomendación, el que lo esté usando y el que lo vaya a usar, tienen que resguardarlo por lo menos 2 años, ¿sí? En sus sitios, porque está sujeto, digamos, a inspección. Bueno, ¿quién puede generar o quién puede emitir o solicitar un DTV? Bueno, el origen, ¿sí? El origen o la oficina SENASA en el caso que el origen o el solicitante así lo requiera. Llámese porque eventualmente se quedaron sin internet, no tienen servicio de internet, o porque se cayó el sistema, o porque, no sé, de golpe, por momentos el transporte no lo tuvieron a disposición y lo tienen que reprogramar. Es decir, en todas esas ocasiones está previsto que la oficina SENASA pueda emitir por ustedes el documento. De lo contrario, ustedes tienen la potestad de hacerlo en primera instancia. Todo por autogestión. Lo puede hacer tanto el solicitante, es decir, el titular del vivero en este caso, o lo puede delegar a un tercero, a un administrativo o alguien de confianza, siempre por la página de AFIP, para que pueda gestionar con el QUIC, ¿sí? Pero es solamente un servicio que se delega solo para la emisión de un DTV. No tiene que ver con cuestiones contables, ni no se maneja plata acá, ¿sí? Solamente darle la potestad a un tercero, que no es el titular del vivero, a poder emitir este documento y poder trasladar el material. Bueno, acá simplemente para darles un poquito mayor detalle de cómo confeccionarlo, ¿sí? Fíjense que el dato de procedencia, en este caso estamos ejemplificando a la facultad que está con el registro completo, actualizado y habilitado como origen, y luego un destino, que puede ser en este caso, por ejemplo, otra provincia, ¿no? Catamarca. Ustedes van a ver que tanto el origen como el destino están correctos. En el caso de que alguno de los dos no esté vigente, el sistema directamente no les va a permitir hacer el DTV. ¿Por qué? Porque no les va a traer la entidad porque está vencida, está de baja, bueno, no está al día. Entonces, directamente no les va a permitir avanzar. Fíjense que tiene una fecha de vencimiento. El DTV es el momento en que se carga la mercadería y se emite el DTV. Tiene una vigencia de 5 días para poder transitar. Llegado el material a destino, tienen 72 horas para poder cerrar este movimiento. Yo siempre les cuento que el DTV funciona de 2 formas. Una es digital, ¿sí? Y otra es física o en papel, que acompaña al transporte. Pero una es homóloga de la otra. Entonces, si la que va en papel está emitida y está activa para poder transitar, la digital tiene que estar en la misma forma. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que la mercadería se carga en el camión o el vehículo que sea, transita, llega a destino, se descarga y el documento digital homólogo nunca se cerró en sistema. Es decir, el sistema nunca se enteró que esa mercadería llegó y se bajó, ¿sí? Entonces queda un movimiento abierto y cerrado en el físico y queda abierto y sin cerrar en el digital, en el sistema, ¿sí? Es lo mismo que una carta de porte, es muy similar. Entonces, si este movimiento no está cerrado en destino, queda como que estas plantas, en el caso de papa semilla, como dice ahí, siguen transitando eternamente, ¿sí? Y nunca llegaron a destino. Eso sí es motivo de inspección, por ejemplo. No se prioriza inspección a ver qué pasó, dónde está ese material. Porque si ese material estuviera infestado, sigue circulando, ¿sí? Y nunca llega a destino.
Esto es simplemente para mostrarles cómo nosotros tenemos diferentes plataformas de trabajo, en donde tenemos identificados cuáles son los sitios de los operadores, ¿sí? Toda la información necesaria, y luego cómo hacemos para, a ver, se me fue la, ahí está, bueno, cómo hacemos para hacer el seguimiento de los tránsitos. Bueno, aquí se los presento el documento en sus dos hojas. La primera contenía toda la información que les comenté antes, y la segunda hoja son las famosas constancias o troqueles. Las constancias, la primera es para el solicitante del DTB, es decir, el vivero emisor o procedencia, que lo que hace es entregar la mercadería, es decir, las plantas, al transportista, para lo cual le va a pedir al transportista que le firme la constancia, ¿sí? Como conformidad de que está haciéndose cargo fitosanitariamente de lo que va a trasladar, ¿sí? Por lo tanto, el emisor del documento se va a quedar solo con la primera constancia. El transportista va a trasladar la mercadería junto con ¿quién? Con la primera hoja del DTB. ¿Por qué? Porque lleva un código de barras, que lo tienen ahí en la primera hoja al medio, un código de barras con un código numérico, que es el que sirve para cerrar el movimiento en destino. Entonces, el transportista va a circular con la hoja número 1 y la constancia 2 y 3, ¿sí? Una vez que llega a destino, entrega la mercadería en destino y le pide al destino, fírmeme acá que le estoy entregando la mercadería conforme, ¿sí? Entonces el destino le va a firmar la constancia y el transportista se queda solo con el troquel 2 y entrega al destino la hoja 1 y el troquel 3, que en realidad no lo usó. ¿Por qué? Porque el troquel 3 es solo en los casos de contingencia que les comentaba antes, que es cuando SENASA emite, ¿sí? Entonces, de esa forma, hacemos corresponsables a todos los integrantes de la cadena, ¿sí? De la cadena de tránsito y de trazabilidad de material de propagación, tanto el origen, el transportista, como el destino. El cierre, les comentaba recién. El cierre, ¿quién lo va a hacer? El titular de destino, ¿sí? ¿Cómo? Con el código de barras y el código numérico que figura en la parte del centro del documento. Esto también hay que ingresar a través de la página de AFIP, loguearse con el quit, ir al servicio SIGDTV y cerrar el movimiento, ¿sí? La importancia del cierre radica en que al momento de cerrar el documento, ese destino tiene la posibilidad y la potestad de declarar en qué condiciones recibe la mercadería, ¿sí? Cuando uno da el cierre, le da una conformidad de cierre. Puede cerrar conforme o disconforme. ¿Qué significa en disconformidad? Y puede ser que, por ejemplo, le llegaron una menor cantidad de plantas que las que solicitó, o que la cantidad de plantas que llegó no coincide con la factura, ¿sí? Que se emitió, por ejemplo. O las plantas llegaron rotas, llegaron enfermas, o no llegaron en condiciones. Entonces, eso se puede, digamos, notificar o declarar al momento del cierre, y de esa forma automáticamente el emisor se entera de las condiciones en las cuales llegaron las plantas. Eso sirve mucho para detectar lo que son las ventas ambulantes, por ejemplo, ¿sí? Cuando son tránsitos largos, la conformidad de cierre es importantísima para poder identificar esas ventas ambulantes que están prohibidas por resolución. Entonces, desde el momento en que queremos hacer un tránsito, tenemos un origen y diferentes destinos, ¿sí? En el caso que el origen y el destino tengan la misma condición fitosanitaria para esa especie vegetal, ese tránsito va a estar permitido, ¿sí? Va a estar en verde, ¿sí? Semáforo verde. Podemos transitar. ¿Por qué? Porque si el origen está libre de plaga para esa especie y el destino está libre de plaga para esa especie, no habría ningún riesgo fitosanitario. Ahora, como les mencionaba antes, si el origen tiene condición de plaga presente, ¿sí? Y el destino es una zona libre, ese movimiento va a estar bloqueado, ¿sí? Por sistema, a ustedes se les va a notificar que ese movimiento no se puede hacer. Luego, si el origen y el destino
tienen distinta condición fitosanitaria, pero, ¿hay alguna posibilidad de transitar igualmente bajo alguna intervención de SENASA o algún requisito previo al salir? Ese movimiento va a estar advertido, le llamamos nosotros. Por ejemplo, que se pueda dar el movimiento de plantas cítricas, ¿sí?, de origen a destino previo, por ejemplo, a una fumigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, o a un tratamiento fitosanitario en origen. En ese caso, les va a pedir que SENASA intervenga en el origen. Entonces, antes de salir esa mercadería, SENASA va a fiscalizar esa aplicación, por ejemplo, o ese tratamiento, y va a dar el ok para que esa mercadería se pueda mover sin problemas al destino. Esos serían los movimientos advertidos. Llámese fumigación o cualquier otro tratamiento que haga falta, ¿no? Puede ser de frío o lo que sea. Pero bueno, lleva una medida fitosanitaria, ¿sí?, para prevenir riesgo al momento en que sale la mercadería. Acá esto para que ustedes vean también, les muestro como ejemplo cómo es la plataforma en la cual nos manejamos nosotros para identificar cualquier tipo de establecimiento, tanto viveros como, por ejemplo, establecimientos apícolas, establecimientos agropecuarios. Bueno, toda la información que ustedes vuelcan en declaraciones juradas, en cada trámite que hacen de inscripción o habilitación, nosotros lo podemos ver. Y de esa forma podemos trazar todos los movimientos posibles que estén declarados bajo DTB. Entonces, supónganse que haya un foco, no sé, de alguna plaga cuarentenaria en algún vivero de Córdoba, y ese vivero hizo movimientos a destinos en otras provincias, por ejemplo, lo podemos observar y podemos advertir a todos esos destinos que se encontró este foco de la plaga. Entonces, de forma rápida y estratégica, podemos saber dónde ir a contener la plaga para evitar que siga dispersándose. Y por último, este es el ejemplo que les quería mencionar del One Globin, que es la enfermedad de lo que le llaman, no sé si lo conocen como el dragón amarillo. Es una enfermedad muy devastadora para las especies cítricas. Produce deformación en frutos, decoloración en hojas, es un moteado muy difuso, incluso es muy difícil de detectar. Se detecta solo bajo laboratorio con PCR, ¿sí? Entonces no es que lo podemos ver con una lupita y ya definimos si está la enfermedad presente o no. Es muy difícil y no tiene cura. Al día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, por lo tanto, imprime una importancia nacional y para el SENASA muy grande. Entonces tenemos que conocer bien cómo se están moviendo los cítricos a nivel nacional y provincial y poder detectar nuevos focos de la enfermedad. Actualmente la enfermedad se encuentra concentrada en las provincias que ustedes ven en la imagen arriba a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que Córdoba no está, ¿sí? Entonces, ojo con movimientos con cítricos hacia Córdoba. Desde Córdoba al resto del país lo vamos a poder hacer porque somos libres de la enfermedad, lo cual no significa que no tengamos el vector, ¿sí? La diaforina citris es el vector de la enfermedad de esta bacteria. Entonces, por eso siempre insistimos tanto en el registro de los operadores, ¿sí?, fundamentalmente los que tengan cítricos, que tengan la cobertura de los cítricos para evitar que este vector contamine a nuestros propios cítricos, ¿sí? No somos una provincia productora de plantas, ¿sí?, quizás un poco productora de frutas en el norte, pero más que nada son viveros revendedores, y traemos mucho de otras provincias. Entonces, ojo ahí, porque si traemos de provincias que tienen la enfermedad y tienen el vector, el riesgo fitosanitario para Córdoba sería muy grande. Este es el ejemplo que les doy, por ejemplo, lo que es el departamento en Misiones, que no recuerdo el nombre ahora, que está como zona roja. Fíjense que a partir de ahí, desde ese departamento de Misiones hacia el resto de las regiones, está prohibido el tránsito, está bloqueado, no se puede, ¿sí? En la medida que nos vamos yendo hacia la izquierda, vamos hacia condición cero de la enfermedad, lo cual no significa que todos los movimientos advertidos, que están en amarillo, sean por presencia del vector. Entonces, para que ustedes vean cuáles son los movimientos que están prohibidos y cuáles están advertidos para mover plantas cítricas hacia Córdoba, por ejemplo. Bueno, y por último, ¿cuáles son las excepciones del documento de tránsito vegetal?
Es decir, ¿en qué casos no lo vamos a emitir? ¿Sí? No lo vamos a emitir cuando la cantidad o el volumen de material de riesgo sea menor a 5 unidades por cada especie vegetal trasladada. Ejemplo, quiero trasladar 4 prunus, 3 vitis y 2 olivos. Bueno, para ese caso no voy a emitir un DTB. Ahora, si yo quiero trasladar 6 limoneros, 10 naranjos, 7 olivos y 6 vides, ahí sí, voy a tener que sí o sí emitir el documento de tránsito vegetal. ¿Mm? Luego, todo lo que sea venta con destino al consumidor final, ¿sí? Venta al público, de especies ornamentales dentro de la jurisdicción de la provincia de Córdoba, es decir, que no salga de la provincia, no hace falta que emitamos DTB. Y por último, aquellos casos de renfos que tengan sucursales o unidades productivas que correspondan al mismo renfo, es decir, al mismo número de registro, el movimiento entre las unidades productivas del mismo renfo no necesitan emitir DTB, ¿sí? Porque se supone que el quit que está inscripto como renfo son las mismas plantas que se están produciendo en un lugar y se van a mover dentro de las mismas unidades productivas, ¿sí? A no ser que salgan del límite provincial. En ese caso sí. Bien, y lo de abajo no es menor, ¿por qué? Porque si existe alguna emergencia fitosanitaria eminente o hay algún lineamiento que el SENASA considere importante implementar y que caiga por fuera de todo esto que les estamos contando, automáticamente queda sin efecto todo lo que les contamos recién y se hace lo que el SENASA delimitó como prioridad, ¿sí? Por ejemplo, si hay un riesgo fitosanitario inminente y el SENASA decide que se bloquean todos los movimientos de, no sé, de olivo de Córdoba a Santa Fe, por decirles, bueno, no importa todo lo que está escrito, listo, se bloquea por un tiempo determinado. Son las potestades que tiene el organismo para poder regular los movimientos si hay algún foco o emergencia sanitaria de determinadas especies o plagas para evitar la dispersión del riesgo, ¿sí? Este es un ejemplo de un operativo que llevamos hace un tiempito de venta ambulante de plantas cítricas, por ejemplo, ¿sí? Lo hicimos junto con Patrulla Ambiental, si no lo recuerdo, y el área de fiscalización de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí está. Quería seguir hablando, pero termino. Eso es todo. Ahí están nuestros contactos. Tienen los contactos a la izquierda de la oficina local Córdoba, a cargo de la ingeniera Molina, que habló recién. Luego tienen a la derecha los contactos de la supervisión, quien les habla, y en el medio los contactos para RENSPA, ¿sí? Para viveros y DTB, esto es a nivel nacional. Así que eso sería todo por hoy, Jackie. Podés seguir hablando si querés. No, ya está, contento. Ahora vamos a hablar si tienen dudas. No veo ninguna pregunta, pero pueden levantar la mano. Bueno, Emilia ha levantado la mano. Podés hacer la pregunta. Yo quería consultar por el tema de la chicharrita, o sea, eso fue por un tema que fue una plaga. ¿Cómo se hace como evitar la propagación de esa plaga? O sea, creo que en Córdoba no llegó, pero ¿qué medidas se tomaron? Bien, por lo pronto el registro de los operadores. El registro de los operadores, ¿quiénes son los que están operando con especies cítricas? Punto número 1, ¿sí? Es lo que veníamos hablando hasta recién. Y dentro de eso, luego nosotros hacemos muestreos o tomas de muestras, dependiendo la directiva, ¿sí? que se den en determinados momentos por la Dirección Nacional, para muestreos para determinadas plagas o enfermedades que estén reglamentadas o no, ¿sí?
Este trabajo se está enfatizando mucho en lo que es Misiones, Corrientes y Entre Ríos, zonas muy productoras de cítricos, y ellos tienen todo esto muy aceitado, y de hecho nosotros estamos preparados para tomas de muestra y detección de síntomas, ¿sí? Cada monitoreo que hacemos nosotros, toma de muestras, se oficializa esa muestra y se lleva al laboratorio central de referencia del SENASA para poder hacer el análisis de PCR y efectivamente saber si tenemos o no la enfermedad presente, ¿sí? Quiero agregar algo y aclarar el por qué. Digamos, para poder asegurar movimiento de material sano es para lo que se utiliza el DTB. ¿Y por qué aseguramos que es movimiento de material sano? Porque proviene de un lugar registrado en el SENASA. Si no, no se puede hacer el DTB. Si ese movimiento, si esas plantas no tienen un respaldo de documento de tránsito, no se puede garantizar la sanidad. ¿Y por qué? Si está inscrito o no. Primero, porque en principio la producción, digamos, el productor está inscrito como productor y debe contar con ciertos resguardos, contar con responsable técnico, asentar los tratamientos que se realiza, tiene un control, en este caso, anual, por eso la primera inscripción es anual por parte del SENASA. Entonces, todo movimiento tiene que estar respaldado por un DTB para garantizar la sanidad. Y al estar respaldado por DTB, nos estamos dando por sentado que está inscrito, que ha pasado por los ojos del SENASA y se conoce cómo lleva la sanidad ese vivero. Esa pregunta hace la síntesis del por qué necesitamos este tipo de registros en el SENASA. El caso de la chicharrita es un ejemplo, pero hay montones de plagas que necesitamos evitar, que necesitamos que no es solo cítricos, son un montón de especies y la área es grande, es mucha, y necesitamos responsables técnicos preparados, es decir, con formación, y por eso son los cursos bianuales. No es un capricho que sea bianual. Pero ¿cómo si el curso es lo mismo, la normativa sigue siendo la misma? Bueno, nosotros tenemos que asegurarnos que todas las actualizaciones, todos los cambios, todas las observaciones se charlen periódicamente. Es decir, los cursos de actualización no solamente sirven para impartir un conocimiento, sí, con otros responsables técnicos de otras regiones, lo cual permite el intercambio de conocimientos y de detecciones. Eso es sumamente rico, de mucha utilidad y de mucha información. Bueno, no sé si hay otra pregunta más y si quedó resuelta tu pregunta. Emilia, ¿quedó resuelta la pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? No. Bueno, por lo visto nadie quiere hacer otra pregunta. Le agradecemos a ambas su participación en el curso y bueno, y quedan la lista, va a quedar en el aula virtual los mails y todos los datos para que se comuniquen con ustedes. ¿Sí? Bueno, le agradecemos. Bueno. Ahora no veo la carita de nadie acá, pero mañana sí. David les agradece mucho y dice que estuvo excelente. Bueno, gracias. Bueno, quedamos a disposición. Venir mañana al vivero, los esperamos a las 9 horas en la biblioteca para empezar con la parte de micropropagación. Y bueno, y muchísimas gracias por la presentación. También si me puedes pasar el PDF,
yo lo cuelgo en el aula. Bueno, Perfecto. Bueno, gracias a todos por el tiempo. Gracias, Jackie. Que no, tengan gracias buenas a ustedes. tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias, mañana. adiós. Chau, chis. Chao. Hola José.